Christine, de Stephen King. Después de escuchar esta historia, no podrás volver a conciliar el sueño. Dicen que los autos tienen alma, pero ¿y si el alma que habita dentro no es humana? Cuando compró su primer auto, Arnie pensó que había encontrado una reliquia olvidada. Pero lo que no sabía es que había despertado una criatura dormida, bajo el óxido y la pintura, algo siniestro y con sed de venganza. Una máquina que no necesita conductor, una presencia que celosamente elimina todo aquel que se interpone en su camino. Esto no es una historia de amor por los autos, es una advertencia, una pesadilla de acero y furia que te acecha desde la oscuridad. Cuando vuelvas a cruzar la calle, será mejor que pongas mucha atención, ya que es posible que puedas escuchar el rugido de Christine, no del motor, sino del mismo infierno. Hay personas que parecen pasar desapercibidas, invisibles en los pasillos de la escuela, transparentes para el mundo. Arnie Cunningham era uno de ellos. Lentes gruesos, camisas siempre arrugadas, una sonrisa nerviosa que apenas se asomaba entre bromas pesadas y miradas de burla. Si fueras nuevo en la ciudad, probablemente ni lo notarías, pero si mirabas con atención, había algo más, una chispa, una fuerza escondida bajo capas de inseguridad. Tenía solo un amigo, Dennis, el deportista popular, el que lo defendía cuando los demás se pasaban de la raya. Nadie entendía muy bien esa amistad, ni siquiera ellos, pero sí estaban, juntos desde niños. Hasta ese día, el día en que Arnie vio ese auto por primera vez. Era una tarde cualquiera, de esas que terminan con una caminata entre amigos, sin rumbo, sin prisa. Dennis lo acompañaba a casa. Bromeaban, hablaban de la escuela, de nada importante, hasta que la vieron. A un costado del camino, entre el pasto crecido y herramientas oxidadas, descansaba un coche viejo, o al menos, eso parecía. Un Plymouth Fury 1958, rojo desteñido, abollado, como salido de una película antigua o de un sueño polvoriento. Pero había algo más. No era solo un montón de chatarra, tenía presencia, una energía rara. Era como si no estuviera abandonado, sino esperando. Arnie se acercó sin decir palabra. Sus ojos brillaban, como si por fin hubiera encontrado algo que le pertenecía. No preguntó, no dudó. La compró en ese mismo instante. Y ahí, todo comenzó a cambiar. No fue de golpe, fue sutil. Primero su forma de caminar, luego su forma de mirar, como si el chico tímido se hubiera quedado atrás y en su lugar apareciera alguien más. ¿Era solo confianza? ¿O había algo más? Algo que venía del asiento trasero, algo que respiraba entre los tornillos, algo que no quería compartir a Arnie con nadie. Christine no era solo un auto, era una elección, una puerta abierta hacia algo mucho más oscuro. Nadie lo hubiera creído, pero Arnie Cunningham pasaba ahora horas enteras en el taller. No salía con sus amigos, no miraba televisión, no respondía llamadas, solo estaba con ella. Día tras día, sus manos cubiertas de grasa, su rostro iluminado por una concentración casi obsesiva, tuercas, cables, pintura, como si cada tornillo que apretaba no solo reparara el auto, sino también su propio reflejo. Arnie ya no tartamudeaba, ya no bajaba la mirada, caminaba erguido, hablaba con firmeza, sonreía con una seguridad nueva. Pero esa nueva versión tenía algo inquietante, algo distante, algo frío. Dennis lo notó primero. Su amigo ya no estaba del todo ahí. Y Christine, ese coche brillante, restaurado hasta el último detalle, parecía observar, parecía sentir. A veces cuando alguien se acercaba demasiado a Arnie, el auto reaccionaba. Puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban.
como si estuviera celoso. Y entonces llegó Lady Cabot, inteligente, valiente, diferente a todo lo que Arnie había conocido. Ella vio más allá del cambio, quiso ayudarlo, se convirtió en su novia, pero también en algo más, en una amenaza, porque Christine no estaba dispuesta a compartir, no con Lady, no con nadie. Y si alguien pensaba interponerse entre Arnie y su auto, tendría que enfrentarse a algo que no pertenecía a este mundo. Al principio fueron detalles pequeños, una radio que se encendía sola, una puerta que se negaba a abrirse justo cuando Lade intentaba subir, ruidos extraños en el garage, ruidos que no parecían humanos. Christine reaccionaba, no con palabras, sino con actitudes, con vibraciones. Cuando Arnie la ignoraba, cuando pasaba más tiempo con Lade, cuando intentaban separarlos, algo en el auto se activaba, como si tuviera celos, como si sintiera dolor, como si supiera exactamente qué hacer para volver a ser el centro de atención. Lade lo sintió primero, una sensación en la nuca, una incomodidad cada vez que Christine estaba cerca. Intentó decírselo a Arnie, pero él solo sonreía, como si no pudiera ver lo que todos los demás veían, o peor, como si no quisiera verlo. Porque Arnie ya no era el mismo. Su voz cambió, su forma de mirar. Ya no era el chico tímido del principio. Era más fuerte, más seguro de sí mismo, más decidido, pero también más oscuro, como si cada vez que se sentaba frente al volante, una parte de él se desvaneciera y algo más tomara su lugar. Lade lo sabía, Dennis también. Lo que estaba ocurriendo con Arnie no era normal, y lo que había dentro de ese auto no estaba hecho de metal y cables solamente. Era algo más, algo que no podía verse, algo que no se podía apagar. Christine no era solo una máquina, era una presencia, una voluntad, y no pensaba dejar ir a Arnie, así como así. Dennis y Lade sabían que no era solo un mal presentimiento, había algo real, algo que no podían ignorar más, así que decidieron investigar, ir hasta el origen, y lo que encontraron fue mucho peor de lo que imaginaron. Roland D. Levey, el primer dueño de Christine, un hombre solitario, áspero, con una historia marcada por pérdidas, secretos y una obsesión enfermiza por el auto. Los vecinos decían que hablaba con el coche, que dormía con él, que lo cuidaba más que su propia familia, lo defendía como si tuviera alma, y cuando alguien se burlaba de Christine, algo raro solía pasarles. Documentos, registros, recortes de periódicos olvidados, todos con una misma constante. Christine estuvo presente en una cadena de eventos extraños, personas que desaparecían, que sufrían trágicos accidentes, y un coche que, por alguna razón, siempre salía ileso. Dennis y Lade empezaron a atar cabos, a ver el patrón. No era coincidencia, no era una maldición cualquiera. Christine no solo sobrevivía al paso del tiempo, sino que se alimentaba. Se fortalecía con cada conductor, con cada vínculo. No era posesión, era simbiosis. Cuando más quería Arnie el auto, más poder tenía Christine. Y cuando más poder tenía Christine, menos quedaba de Arnie. Pero había algo más, algo que Dennis leyó en la letra pequeña de un archivo olvidado. Un detalle que Roland Levey nunca le contó a nadie. Una advertencia. Christine no obedece a su dueño. Christine escoge a su compañero. Y cuando Christine escoge, no suelta jamás. Hay momentos en los que ya no se puede esperar más, cuando lo extraño deja de ser sospecha y se convierte en amenaza. Dennis y Lade lo entendieron tarde, pero no demasiado tarde. Arnie ya no era Arnie. Su voz, su rostro, su forma de ser, todo en él tenía un brillo metálico, frío, inhumano, como si cada parte de Christine se hubiera fundido con él.
no solo por fuera, sino por dentro, como si la carne estuviera cediendo el paso al cromo. Y entonces llegó la única idea posible: separarlos, no por fuerza, no por discusión, sino por estrategia. Tendrían que romper ese vínculo, cortarlo antes de que terminara consumiéndolo por completo. Pero Christine no iba a quedarse quieta. No era solo un auto, era inteligencia, era instinto, y ya había demostrado lo que podía ser cuando se sentía amenazada. Puertas que se cerraban solas, frenos que fallaban, luces que parpadeaban como ojos furiosos en medio de la oscuridad, personas que eran silenciadas. Y ahora lo sabía todo. Sabía quiénes eran Dennis y Leigh. Sabía lo que planeaban. Cada paso que daban, Christine lo anticipaba. Cada movimiento encontraba resistencia. No era una simple persecución, era una guerra silenciosa, una batalla entre lo humano y lo que alguna vez fue humano, pero ya no. Dennis sabía que, para recuperar a Arnie, tendrían que destruir aquello que lo había poseído. Pero, ¿y si ya era demasiado tarde? ¿Y si la única forma de salvarlo era enfrentarse a Christine cara a cara? No en la carretera, no con gritos, sino con decisión, con el único recurso que el auto no podía controlar: el amor que quedaba por Arnie y el valor para dejarlo ir. El plan estaba en marcha, pero Christine no pensaba perder. Y cuando un coche lucha por lo que ama, la carretera se convierte en campo de guerra. La noche cayó como una cortina de plomo. Dennis sabía que no habría segundas oportunidades. Christine estaba lista y Arnie ya no parecía dudar. El plan era simple. En teoría, llevar a Christine a un lugar cerrado, acorralarla, separarla de Arnie. Pero no se puede acorralar algo que no tiene miedo, porque Christine no huye, ataca. El motor rugía como una criatura viva. Las luces delanteras cortaban la oscuridad como cuchillas. Leigh gritaba su nombre, pero Arnie no respondía. En sus ojos ya no había rastros del chico que una vez se escondía detrás de sus lentes. Solo quedaba el reflejo rojo de un capó brillante y un corazón en silencio. Y entonces todo ocurrió. Dennis lo sabía. Era ahora o nunca. Frente a él, bajo la débil luz amarilla que colgaba del techo, Christine esperaba. No estaba conducida por nadie. El asiento estaba vacío. Y sin embargo, el motor ronroneaba con una furia contenida, como si respirara, como si viera. «Vamos», susurró Dennis apretando el volante de la vieja planadora que había robado con Leigh minutos antes. «A ver si eres tan dura como crees». Porque Christine no era solo un auto viejo, era una trampa de acero, con celos en su alma y sangre en su historia. Una criatura posesiva, y aunque Arnie, su amigo, había estado al volante durante semanas, ahora era Christine quien lo manejaba a él. La aplanadora rugió, las luces del garage parpadearon, y Christine atacó. Se lanzó hacia Dennis con una velocidad imposible, el capó resplandeciente a pesar de las abolladuras, pero él no retrocedió. Pisó el acelerador, el suelo tembló bajo el peso de la máquina, y los dos titanes chocaron como bestias furiosas, metal contra metal, rugidos, vidrios explotando, neumáticos chirriando. Christine intentó esquivar, doblarse, recomponerse, como siempre lo hacía, pero esta vez Dennis y Leigh no dejaron espacio para milagros. Cada vez que Christine retrocedía, ellos volvían a embestirla, más fuerte, golpe tras golpe, como si supieran que solo machacando su corazón de acero podrían acabar con la maldición. Y entonces, un grito. Pero no fue humano, no venía de Arnie, era algo profundo, espectral, como si la propia esencia de Christine supiera que estaba perdiendo, que su odio ya no era suficiente, que esta vez ya no lograría reconstruirse. Como último chillido, la carrocería colapsó sobre sí misma, como si el alma que la animaba se hubiese rendido al fin. Las luces parpadearon una última vez y se apagaron. Después,
todo fue silencio. Pasaron los días, el sol volvió a salir, las calles parecían normales, los talleres vacíos, el aire más ligero, pero Dennis no volvió a ser el mismo, ni Leigh, porque ahora sabían que hay cosas que no se explican, cosas que no se arreglan con herramientas ni palabras. Algunas máquinas no fueron hechas para servir. Christine fue llevada a un depósito, aplastada, convertida en chatarra, pero justo antes del final, uno de los operarios juró haber oído música saliendo del estéreo. Antigua, triste, como si alguien todavía estuviera al volante. Y entonces entendimos algo. Hay cosas que no se destruyen con fuego o fuerza. Algunas simplemente esperan, pacientes, oxidadas, silenciosas, hasta que alguien más se atreva a encenderlas. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Abajo encontrarás el link a más historias, aquí, en el Bookverse.